días a todos nuestros seguidores de Pacífico Gestión Pública. Les saluda Pilar Olivo y en esta nueva edición de Radar Público vamos a analizar junto a Jeffrey Ranciski. Jeffrey, gracias por venir. Un gusto, Pilar. Jeffrey es director del programa de especialización de comunicación política de la escuela y vamos a analizar el último año de gobierno de Martín Vizcarra, tanto en el tema de lucha contra la corrupción y también en conflictos sociales que estamos viviendo actualmente. Jeffrey, respecto al discurso del 28 de julio del año pasado, a toda la expectativa que se está generando para este año, ¿qué avances y qué retrocesos hemos visto en el papel del gobierno? Bueno, recordemos que el mensaje a la nación de 28 de julio del año pasado nos trajo grandes sorpresas. Si recordamos, la aprobación del presidente Vizcarra andaba bastante baja, menos de 40% de aprobación. Y con todos los recientes cambios que se han dado. Exacto, y solo tenía 3 meses en el cargo, no se había posicionado y sorprendió con las propuestas en relación al referéndum. Y con la fuerza también de su discurso. Exacto. La propuesta de referéndum básicamente fue una confrontación política al Congreso de la República y eso le trajo mucho rédito político. Recordemos que su aprobación subió sostenidamente hasta llegar a 65% y recordemos también que logró imponer en la agenda del debate público por varios meses una serie de temas. Eso fue lo que pasó el año pasado. El contexto era distinto porque la composición del Congreso era otra, no estaba tan fraccionada como hoy. La situación económica del país andaba mejor. Hoy, digamos que evidentemente el crecimiento se ha reducido y eso repercute no solo por las cifras de PDI macro, sino en lo que siente la gente, en inversión privada, en empleo y ese tipo de cosas que se siente y la gente lo hace notar cuando se miden las encuestas. Entonces hay un contexto distinto. ¿Qué creo que va a pasar en el mensaje a la nación? Bueno, el presidente tendrá que cerrar el círculo de su propuesta de reforma política y la cuestión de confianza que se planteó, por un lado, y lo segundo, y es el gran reto, tendrá que mostrar algunos resultados y algunas propuestas concretas de cara a lo que se viene, porque a diferencia de lo que ocurría hace un año, donde tenía muy pocos meses y el gran objetivo era marcar agenda, esta vez ya hay una necesidad de mostrar resultados. Ya tiene más de un año en el cargo y la situación, digamos así, lo amerita y la ciudadanía lo reclama. Y justo hablando un poco del tema de la ciudadanía y hablando de hechos recientes, con todo lo sucedido ayer en el Congreso, ¿qué imagen está proyectando este poder a la población con miras a 28 de julio? Bueno, lo que sucede en el Congreso es sintomático, es un reflejo no solo de lo que ha ocurrido en los últimos días, sino, diría yo, desde que comenzó este quinquenio gubernamental en 2016. El fraccionamiento de las bancadas, el debate de bajo nivel, apelando a agravios permanentemente y con pocas propuestas programáticas, con mucha confrontación, sin liderazgos claros, sin una agenda clara. Lo que hemos visto ayer es sorpresas en relación a la agenda, y es lo que le reclamaban al presidente del Congreso, Salaverry, pero a su vez también lo que hemos visto es que el que era vocero de Fuerza Popular, el partido de oposición que tenía mayoría absoluta, ahora se le ve muy cercano al gobierno y un antagonista de Fuerza Popular. Lo que hemos visto también es probablemente un candidato a presidir el Congreso como Pedro Laechea, que fue electo con Peruanos por el Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es poca institucionalidad, poca predictibilidad. Uno elige un partido y aparentemente hay una propuesta programática, pero al poco tiempo vemos que no es tal. Y lo que hemos visto es falta de liderazgos también. No queda claro quién es el líder en Fuerza Popular hoy, ¿no? Con Keiko Fujimori presa. No queda muy claro en Peruanos por el Cambio quiénes son los líderes, digamos, desde el Congreso del oficialismo con esta bancada reducida. Tampoco queda claro. Entonces yo creo que eso se ha reflejado en lo que hemos visto ayer, y ojalá
para decir también algo constructivo y positivo, porque hay algunas cosas positivas también, que se avance con la reforma política. Es una reforma parcial, desde el momento que solo se centraron 6 proyectos, pero creo yo que lo que hemos visto en los últimos 2 meses es una vocación, digamos, de encuentro, de convergencia entre lo que planteaba el Ejecutivo y lo que ha trabajado en la Comisión de Constitución el Congreso, y creo que es un punto de partida, creo que hay un avance y eso debemos saludarlo. Ojalá que se plasme, que se concrete en normas aprobadas, ¿no? Y todavía eso está por verse en las próximas 48 horas. A todos nuestros seguidores les pido por favor que nos dejen sus comentarios o preguntas en este video, que Jeffrey nos va a estar ayudando también para analizar mucho este tema con miras a 28 de julio. Y también tocando un poco el tema de los conflictos sociales. Me gustaría tocar un poco este tema porque también veo varios papeles que se cumplen dentro del Congreso, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo, etcétera. Lo que está pasando en Tía María. ¿Cómo se están dividiendo las responsabilidades? ¿Cómo están actuando los poderes? ¿Qué papel está cumpliendo también la población? Ayer fue un día muy tenso. Estos días, de hecho, han sido muy tensos para el país. ¿Qué proyección te da a ti esto? Pongamos en perspectiva el proyecto minero Tía María. Es un proyecto que data de por lo menos 10 años atrás y que ha marcado la agenda del debate público en varios momentos, lamentablemente por protestas violentas y por idas y vueltas en la lógica, digamos, y la propuesta del proyecto y la respuesta tanto de la ciudadanía, sobre todo en Islay, en la provincia donde se desarrolla el proyecto, como del gobierno central. Ya en la campaña de 2011, Tía María tenía relevancia importante en el debate público en Arequipa. Y lo que muestra el proyecto minero Tía María son varias cosas. Primero, que la mayoría de peruanos desconoce lo que es Tía María. Y eso lo ha medido Ipsos hace algunos días en una reciente encuesta publicada por el diario El Comercio. Entonces, no es tal cosa como algunos políticos dicen en relación a Tía María, que es lo que se está debatiendo como prioridad. No, la mayoría de peruanos ignora lo que es el proyecto Tía María, para ponerlo en perspectiva. Ahora, en Lima y en Arequipa, sí, la mayoría conoce el proyecto. Entonces, para situarlo en perspectiva. En relación al conflicto social, los conflictos sociales son también conflictos políticos y conflictos institucionales. Y así debe entenderlo el gobierno central para afrontarlo y confrontarlo, ¿no? ¿Qué nos muestra? Nos muestra un mapa de actores donde el gobernador regional de Arequipa ha tomado gran relevancia porque ha tenido una vocería y ha pretendido encarnar a una oposición en relación al proyecto. Ultimátum incluido. Correcto, cuando no le competen las funciones de exigir nulidades de resoluciones administrativas. Y lo que no hemos visto es una agenda clara del gobierno central, que está muy bien. Resolvió un procedimiento administrativo, otorgó una licencia, pero en relación al tema social, que en buena cuenta es lo que impide llevar a cabo el proyecto, solo habla de diálogo y no acompaña ese pedido de diálogo con una agenda concreta y con vocerías puntuales desde los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura debería tener gran protagonismo en función a lo que se está discutiendo en Islay, porque gran parte del problema es esta eventual incompatibilidad entre agricultura y minería. Exacto. Que creo yo sí se puede dar, pero se necesita un trabajo claro y se necesita construir confianza. Exacto. Mucha gente está protestando legítimamente porque desconfía que se va a utilizar agua de mar desalinizada, como dice el estudio de impacto ambiental, como propone el proyecto y como evaluó y aprobó el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, hay un doble problema. Por un lado, hay un desconocimiento en lo que va a pasar y hay esta sensación de desconfianza en la empresa, pero por otro lado también hay una desconfianza en el propio gobierno en relación a lo que postula y a lo que aprueba. Y ahí se requiere un trabajo político. Y en ese tema también, justo mencionando el tema de la agricultura, nosotros, por ejemplo, en el tema del impacto ambiental, ¿no?, que es algo que es muy cercano. Yo hace poco, el domingo, vi un reportaje en Cuarto Poder en el que se hablaba mucho del desastre ecológico que se vive en Machaguay, que también es la región de Arequipa. Y se veía mucho que, por ejemplo, el distrito
vive de la minería. Entonces, pero lamentablemente, y digo lamentable porque no se le hace seguimiento al impacto que podría tener a la población cercana. ¿Qué papel debe de cumplir el gobierno y también el ministerio? El tema ambiental es fundamental, porque si uno ve el mapa de conflictividad social en el país, la mayoría de conflictos está asociado a temas medioambientales. En algunos casos a incumplimientos, en otros a atentados o accidentes, y en otros, digamos, a una desconfianza en relación a lo que se está haciendo o a poca claridad, pero es un eje central. Entonces, precisamente lo que se debe hacer son dos cosas. La primera, en el plano técnico, ser muy rigurosos con el estricto cumplimiento, y eso implica también sancionar las faltas y eventualmente los delitos que se puedan en los que se puede incurrir. Pero por otro lado, también ser muy certeros en la comunicación política. En la comunicación política desde el gobierno y en la comunicación también intergubernamental, gobiernos locales, regionales y nacional. Y ahí la arista del sector privado es clave, porque muchas veces encontramos a voceros de las empresas extractivas que no son claros o no son empáticos, digamos, con reclamos que son legítimos. Entonces, no podemos resolver problemas concretos de la práctica solo en el plano teórico. Tenemos que buscar convergencia entre estos tecnicismos y la realidad social. Pero lo que tiene que preservarse aquí es el Estado de Derecho. No puede ser posible que se bloqueen pues carreteras impunemente, no puede ser posible que un gobernador regional llame traidor al presidente, exija la nulidad de una resolución y nadie le responda políticamente, porque eso es ir contra el orden fundamental que debe primar en una democracia. Y genera confusión también en la propia población. Porque bienvenida a la crítica y bienvenida a las manifestaciones, claro. Eso también es parte de la democracia, pero vamos, no puede haber impunidad en relación a actos sobre todo de violencia, ¿no? Y no lo digo solo por tía María, lo digo en general por lo que hemos visto en las últimas semanas. Ese es un punto de agenda fundamental para el gobierno, implica una necesidad también de trabajo conjunto entre lo que hace la Presidencia y el Consejo de Ministros y lo que hacen las oficinas sectoriales, energía y minas, pero también transportes y comunicaciones, agricultura, y muchos sectores que deben estar comprometidos en esto. Ambiente, ya lo decías tú. Y un comentario solo pequeño acerca de este Estado de Derecho del que tú me comentabas, de lo que estamos viendo en imágenes, también el tema del uso de la fuerza, de la policía. ¿Qué es lo que se debe hacer en esos momentos? Sé que, por ejemplo, cuando uno está allá, o como, por ejemplo, si yo soy un poblador en Arequipa, yo veo que la policía está usando un uso violento quizá de la fuerza, quién sabe, porque es por un tema de bloqueo de carreteras. ¿Cómo se debe de enfrentar eso? ¿Cómo se debe de dialogar, de lidiar para poder minimizar este impacto en la población? Es un asunto sensible porque la policía tiene que hacer valer las normas, pero por otro lado queremos evitar, digamos, actos violentos y confrontaciones. Y que llegue más. Correcto, que escalen. Entonces, mi sensación es que hasta el momento, en el caso de tía María, la policía viene actuando bastante bien. Si notamos las protestas, veremos que hay mucho menos gente protestando que hace algunos años. Lo que pasa es que han colocado bien el tema en agenda para la confrontación, y alguna gente está haciendo política y eso es válido, pero yo no veo unas movilizaciones tan masivas ni numerosas como habían hace algunos años, como las que hemos visto anteriormente. Creo que la policía, ayer fue lamentable que hayan actos de violencia, policías heridos también, por recibir pedradas, ¿no? Que son actos muy graves, ¿no? Tirarle piedras a un policía no es poca cosa. Creo que han actuado bien desbloqueando las vías y hasta el momento lo llevan bien, pero es un asunto muy, muy sensible. En todo caso, creo que hay una responsabilidad de las autoridades locales. Los alcaldes tienen una responsabilidad ahí,
por el liderazgo que puedan tener en sus distritos. El asunto es que en la práctica muchos fueron electos con muy pocos votos, no tienen mucha legitimidad y a pesar que llevan menos de 7 meses en el cargo y algunos que se han desprestigiado rápidamente. Incluso se nota este fraccionamiento. Entonces, hay que buscar, digamos, liderazgos locales, que es muy importante en este tipo de conflictos y en general para construir una agenda de debate. El diálogo debe darse a partir de puntos críticos que se deben explicar, cómo no debatir, y a partir de ello se buscan consensos, pero el diálogo no puede darse en abstracto ni sobre puntos muy generales. Y a tu parecer, ¿quién debería de tomar la iniciativa en este debate? Bueno, yo creo que el gobierno central debería marcar la agenda, ¿no? Desde Presidencia del Consejo de Ministros o desde el sector energía y minas. Creo que tendría que tener gran relevancia agricultura y ambiente también, y creo que deberían buscar en 2 planos el diálogo. 1, el diálogo intergubernamental con autoridades, y 2, con los liderazgos sociales que existen en la provincia de Islay. Ahí se debería tomar iniciativa, mucho más que la responsabilidad de la empresa. Yo creo que acá hay un asunto político, por eso me sorprendía que el ministro de Energía y Minas hace algunas semanas diga que pretendía despolitizar el tema de Tía María. No se puede despolitizar el tema de Tía María cuando tienes esas declaraciones del gobernador de Arequipa, cuando tienes protestas en las calles y cuando tienes a cientos de policías movilizados. No se puede. Precisamente lo que tienes que hacer es política para comunicar, explicar, transmitir, persuadir y eventualmente tomar decisiones a partir de una agenda que se marque en esta dinámica del poder. Y ya para salir un poco nada más ya del tema Tía María, pero como última pregunta, ¿qué oportunidades de mejora tú ves, tanto en el papel del gobierno, también del gobierno regional y también de la población para poder encaminar este proyecto? Mire, a nivel regional, el gobernador Cáceres creo que lleva una gestión bastante deficiente, y lo dicen los arequipeños, y ha encontrado en este conflicto la oportunidad, digamos, de levantar una bandera y asumir cierto liderazgo, y creo que eso tapa de alguna manera las inconsistencias e ineficiencias de su gestión. A nivel local, creo que las competencias son menores, pero ahí hay una gran oportunidad de alianza para el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, lo que decíamos, invitar al diálogo me parece estupendo, pero invitar al diálogo implica un compromiso de establecer una agenda, de empoderar a voceros y de marcar un derrotero claro sobre objetivos puntuales, porque el diálogo en abstracto es insuficiente. Claro que sí. Jeffrey, cambiando de tema y justo tocando el tema de las imágenes ahora de la lucha contra la corrupción. Sí. Sobre todo ahora que hemos visto que, mira, de un año aquí, e incluso te podría decir que poco más de un año, nuestros líderes políticos se han visto envueltos en temas y como vemos ahora, Keiko Fujimori, lo que está pasando con PPK, ahora lo que está pasando con Alejandro Toledo. ¿Qué imagen nos da eso? ¿Qué imagen nos da de esta lucha contra la corrupción? Que no sé si precisamente tú dirías que está saliendo tanto del Poder Judicial, no del Poder Judicial, digo más del equipo Lavajato, sino más del tema, no sé, quizá también del propio gobierno, pero ¿qué comunicación, qué imagen se está proyectando a la población respecto a esto? Bueno, por un lado nos confirma lo que la mayoría de peruanos intuíamos en relación a gobernantes muy corruptos en el Perú desde el nivel más alto, es decir, desde la Presidencia de la República. Totalmente sistemático. Totalmente. Por otro lado, rompe este mito o este argumento de defensa de algunas organizaciones políticas o dirigentes políticos en torno a la persecución. Lo que vemos es que la corrupción viene de todo el espectro político, de izquierdas, derechas, liberales, conservadores, con lo cual no se trata de una persecución de un grupo de fiscales a determinados políticos. Políticos, partidos políticos. Yo creo que de lo que se trata es de una persecución de la justicia a una serie de delincuentes poderosos. Desde ese lado creo que es positivo. Lo que es trágico, lo que es dramático, es confirmar el nivel, digamos,
de corrupción que hemos tenido en las últimas décadas y que no hay claridad en relación a una situación mejor, por lo menos en el corto plazo. Cuando le preguntan a los peruanos, y ya desde hace varios años, y ahora se ha acentuado más, cuáles son los principales problemas que percibimos para el país, la gente responde dos, básicamente, responde corrupción e inseguridad ciudadana. Ahora, desde el último año, está creciendo el tema de problemas económicos o preocupación en torno a la economía. Recordemos que durante mucho tiempo, cuando le hacían esta pregunta a los peruanos, la gente respondía desempleo y pobreza. El Perú ha avanzado mucho. Claro está, nos falta muchísimo por avanzar aún, pero sería mezquino no reconocer que en los últimos 20 años ha salido muchísima gente de la pobreza. Millones de peruanos han podido acceder a servicios públicos de una manera, digamos, impensada a inicios del siglo XXI, y eso tenemos que saludarlo. Pero también tenemos que entender que el crecimiento económico no es solo lo que requerimos. Es fundamental, claro está, sin crecimiento económico no podemos desarrollar, pero el desarrollo implica mucho más que crecimiento económico. El desarrollo implica fortalecer nuestras instituciones que están tan debilitadas y tan repudiadas, y un ejemplo es el Congreso de la República. El desarrollo implica que tengamos algunos liderazgos sólidos en distintos puntos del espectro político, y el desarrollo implica tener unas normas claras, con vocación de permanencia en el tiempo, y no con un efecto facilista o populista pensando en las próximas elecciones. Entonces, el desarrollo implica conjugar los elementos políticos e institucionales con este crecimiento económico que es tan importante y del que tanto hablamos con justa razón. ¿Y cuál es la percepción que tú ves ahora en el tema de corrupción? Yo creo que hay muchísima corrupción. Creo que es saludable que se esté enfrentando. Yo veo un lado positivo en que se procese y se juzgue a políticos de todo el espectro. Yo creo que eso es saludable porque da un mensaje de esperanza en relación a la impunidad que ha sido tan amplia durante mucho tiempo en el país. Lo que también veo es una necesidad imperiosa de aumentar el debate público, porque vivimos también en una sociedad que, si bien le repele todos estos actos de corrupción, y eso está bien, que participa todavía poco en los debates públicos. Es una sociedad con mucha desafección política, que se aleja del tema público, que prefiere no saber, y que cuando se acercan las elecciones busca enterarse a último momento. Y recordemos que somos nosotros, los ciudadanos, los que elegimos a esos congresistas y a esos alcaldes y a esos gobernadores y a estos presidentes. Es cierto que el sistema de alguna manera coloca sobre la mesa cómo los elegimos y de qué manera se ve la votación, pero también es cierto que hay una responsabilidad nuestra como ciudadanos para informarnos mejor y para participar más del debate público. Justo te iba a hacer una pregunta más de corrupción, pero ya que tocamos el tema de participación ciudadana, también te quería comentar qué tan importante es para nosotros, por ejemplo, a través de redes sociales, los ciudadanos cada vez se manifiestan más, manifestaciones políticas, de ideología, etcétera. Puede haber confrontación y debate, pero qué tan importante es crear estos espacios de participación ciudadana en la que el gobierno sí también pueda escucharnos. Es fundamental, porque estos espacios son precisamente donde converge no solo la autoridad política, sino también la academia, las universidades, las empresas privadas, que tienen un rol muy importante. Las empresas privadas de manera individual y gremial. Los gremios deberían tener mucho más preponderancia en el debate público. Contacto con la población. Totalmente. Y claro está, la prensa tiene un papel fundamental.
en democracia la prensa tiene una labor fiscalizadora clave y una labor promotora de agenda del debate público. Entonces, cuando conjugas a la ciudadanía de manera individual o organizada en determinados colectivos de distintas tendencias y miradas y enfoques, porque eso es lo que busca una democracia, cuando incorporas a las universidades en ese debate, a los gremios empresariales y al propio gobierno en sus distintos niveles, lo que logras es un debate mucho más rico y lo que logras es una ciudadanía mucho mejor informada e involucrada. Exacto. Eso es importante en democracia. No, y también con mayores acuerdos, ¿no? En estos temas que donde hay tanta tensión política, también incluso, o sea, no solo de gobierno, también los congresistas de diferentes bancadas y todo, o sea, creo que haciendo un mix de todas, de estos temas de posiciones políticas se puede sacar muchísimo. Claro que sí, pero incluso en los temas donde se polariza, en los temas más controversiales, donde vas a tener antagonismos, también es saludable, porque esa confrontación de esos antagonismos van a estar igual, pero cuando tienes mayor participación, mayor información, el nivel del debate sube, y eso es lo que necesitamos. ¿Qué tan importante es la participación? Fundamental. Y ya tocando, por último, ya el tema de corrupción también, acerca de Alejandro Toledo. ¿Qué nos podemos, en estos momentos, nosotros, no sé, quizá en el tema de que cómo va a ir yendo su caso, cómo se está viendo todo en Estados Unidos? Él era uno de los últimos, quizá, en el tema de líderes políticos y expresidentes que no había todavía enfrentado algún caso o algún juicio, y ahora lo vemos en estas condiciones. Sí, y aparentemente son bastante contundentes las pruebas en su contra de corrupción. ¿Y por qué tardó Estados Unidos también? Ya está detenido. Bueno, la justicia norteamericana tiene pues sus procedimientos y sus garantías, pero ha quedado claro una vez más que no hay persecución política como pretende la defensa del expresidente Toledo. El poder de la evidencia. Que estuvo claro, que escapó de la justicia y que ahora está en un procedimiento que todo hace prever que va a culminar en una extradición y en una detención y un proceso como debe ocurrir en democracia, para que se le juzgue y eventualmente se le condene por los delitos que ha cometido. ¿Y en el caso de su esposa, de Elian Carr? Bueno, entiendo que también está investigada, está en otro nivel la investigación, pero si tiene responsabilidad corresponde lo mismo, que sea procesada, juzgada por los tribunales y la justicia deberá sancionar lo que corresponda. Lo que sí es muy importante, ojalá, es que no tarden tanto estos procesos, ni el de extradición ni los juicios, porque la celeridad también es clave en la justicia, en el Estado de Derecho, ¿no? Ojalá, y hay muchos prófugos, ¿no?, todavía de la justicia, ya que hablas de corrupción. Recordemos, pues, el congresista Donaire está prófugo de la justicia, el que fuera gobernador del Callao, Félix Moreno, también, el que fuera alcalde de Chorrillos, y hay muchos políticos prófugos de la justicia. Entonces, ojalá que la Policía Nacional pueda capturarlos para que sean llevados a los tribunales y ser juzgados como corresponde. Claro que sí. Y ya para cerrar el tema de Odebrecht, te quería comentar qué tan importante es para nosotros como país, a nivel comparativo con países de la región que también están involucrados en este caso de corrupción. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo ve al Perú? Bueno, conversaba con algunos colegas colombianos hace algunas semanas y destacaban el avance que está teniendo el Perú en las investigaciones en relación a Odebrecht y otras empresas constructoras muy corruptas. Creo que se ha avanzado, pero sin duda hay un trecho muy largo todavía por recorrer. Lo que queda claro es que junto a esta corrupción política enorme también han estado implicados funcionarios de empresas privadas que también deberían ser procesados, jueces, fiscales, y es toda una red, todo un sistema, y eso es lo que debemos atacar y combatir y sancionar a los culpables, teniendo cuidado en no generalizar, ¿no? Porque no podemos ni decir que todos los políticos están metidos, ni que todos los jueces, ni que todos los empresarios de construcción. Hay que
ahí marcar la cancha, y para eso la justicia debe individualizar las responsabilidades de los delincuentes, que como no los hay en todos estos lados. Exacto, o sea, con nombre y apellido, quizás Totalmente. no nombre de la institución, generalizando, porque ahora con estos... Y sancionar. Exacto, con estos avances se ve un reinicio en la confianza de la población, que ya, por ejemplo, veía instituciones prácticamente ya con una epidemia de corrupción que ya nadie creía en ellas. Sí. Pero que poco a poco se está reiniciando esta confianza. Bueno, y la confianza es difícil construirla, y la confianza requiere de gestos. Y de gestos incluyen también las autocríticas. Y yo creo que debe haber autocrítica de las organizaciones políticas, con mucho más énfasis de las empresas privadas. También debería haber mucho más autocrítica, y de los gremios, ¿cómo no? Porque han tenido a varios de sus asociados con tremenda corrupción, ¿no? Aquí le llaman el club de la construcción cuando son bandas delincuenciales en muchos casos. Y claro, la contratapa es que van a decir, oye, era un sistema, y es verdad. Por eso lo que hay que confrontar es precisamente ese sistema, y no tampoco marcar y decir, y por eso lo digo, no decir, oigan, todas las empresas de construcción están metidas en corrupción, no, todos los altos gerentes, no, tampoco. Entonces hay que individualizar responsabilidades, y hay que sancionar, porque la impunidad es enemiga no solo del Estado de Derecho, sino del sistema democrático en general. Jeffrey, el tiempo se pasó volando en esta edición de Radar Público. Quería saber si nos podrías dejar tus conclusiones y expectativas en este discurso del 28 de julio. Bueno, por un lado, ojalá el presidente Vizcarra afiance, digamos, el discurso de convicciones democráticas. Hemos pasado semanas convulsionadas, incluso algunos siguen hablando de un eventual cierre del Congreso. Yo creo que eso sería terrible. Espero que no se dé, no veo por qué tendría que darse. Creo que no corresponde en lo absoluto. Creo que lo que corresponde es avanzar con algunos puntos importantes de agenda. Ojalá que antes que acabe el quinquenio se puedan dar algunas reformas que no se han dado en los años anteriores. No solo me refiero a lo político, en lo judicial hemos avanzado bastante mal. Ahí hay un tema pendiente y fundamental, ¿no? Esta reforma de justicia ha sido un fracaso en lo que lleva. Yo creo que ahí hay una bandera importante, y creo que también el tema programático de los sectores. Creo que sí hay que meterle velocidad al crecimiento económico, y muestras claras el gobierno podría dar, por ejemplo, con la ejecución del presupuesto público, que anda bastante mal, incluso en el gobierno nacional. Ni qué decir en los gobiernos regionales, donde anda peor. Exacto. Muchas gracias, Jeffrey, gracias por ayudarnos también mucho por este tema tan importante. A todos nuestros seguidores, en breve este video estará publicado en el fanpage de Pacífico Gestión Pública. Hasta la siguiente.